El primero de los temas que vamos a abordar en esta jornada de jueves tiene que ver con el dato de la inflación. Ayer, en la previa de que se conociera este dato difundido por el INDEC, le habíamos contado de que el ministro Guzmán, en algunas declaraciones que había brindado días anteriores, había tratado de adelantar, como que en cierta manera nos fuéramos preparando los argentinos, sabiendo de que el número que se iba a registrar, el número que se iba a publicar, iba a ser impactante. Consultoras privadas y a la vez diferentes analistas decían que iba a andar alrededor del 6%, lo cual es un número altísimo. Bueno, finalmente ayer se dio a conocer el dato de inflación de marzo del mes pasado y es del 6,7%. Esto es en promedio a nivel Argentina. Particularmente en Córdoba, el índice es mayor. Este dígito va al 6,91%. Si te parece, Belén, le vamos a invitar ya mismo al economista José Simonella para desagregar un poco más el dato, pero sobre todo, más allá del frío que uno nos puede correr por la espalda al conocer el dato, es qué va a pasar ahora, no en el futuro inmediato. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el escenario para el 2022? Los saludamos, José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Joel y Belén te saludan desde Córdoba Noticias. ¿Qué tal? Buen mediodía, Joel y Belén, un gusto. Bueno, tremendo el dígito. No sé si te sorprendió a vos particularmente, pero, por ejemplo, cuando uno desagrega, caso pan francés, digo que lo consumimos mucho, o pan en general, el dígito es mucho mayor, o sea, el número de este indicador es mucho mayor, 18%. Vuelve a pegar fuerte en lo que es alimentos, pero en general me gustaría un balance general de qué te pareció este dato, un análisis. Esperamos un índice alto. Recuerda que este índice está también impactado por una necesaria actualización de tarifas que estaban congeladas, digo, para el Gran Buenos Aires y para Cava desde hacía 2 años. O sea, no habían tenido actualización y que por cuestiones electorales se mantuvieron así hasta ahora. El problema es que ahora se juntó con la guerra de Rusia contra Ucrania, con el exceso de emisión monetaria que se realizó el año pasado también por cuestiones electorales. Entonces, obviamente que han confluido una serie de factores, el preponderante obviamente la emisión monetaria, el efecto monetario está indiscutido en el mundo. Todavía en Argentina hay quienes lo discuten, hay funcionarios que creen que no, ese efecto monetario no existe, que creen que el gasto público financiado con emisión no genera inflación y que el propio presidente chileno en una reciente visita, presidente que le recordemos a los televidentes, es de extracción de izquierda. Es un gobierno de izquierda con un presidente ideológicamente ubicado en la izquierda y ha dicho que el equilibrio fiscal no es un problema de derechas, sino que es una política de Estado. Entonces digo, en el mundo hay cuestiones que ya no se discuten y que lamentablemente en Argentina todavía hay funcionarios que le ponen en duda. Y que creen que con controles de precios se puede solucionar un problema estructural tan profundo como la inflación. Así que esperamos una inflación alta. Cuando el ministro Guzmán salió a anticiparlo, yo dije, va a ser mucho más alta del 6, porque si no, no lo estaría anticipando, y obviamente fue del 6,7. Pero recordarás que en algunos de los programas de ustedes charlamos, yo les decía a finales del año pasado, después de las elecciones, yo decía, hay que esperar un primer cuatrimestre de inflación muy alta. Sí. Obviamente que en aquel entonces no estaba en el radar la guerra, que sí tiene un impacto sobre la inflación, que lo está teniendo en otros países, pero en ninguno obviamente la magnitud como Argentina. Así que era una inflación alta esperada para el cuatrimestre, la esperaba, la guerra complicó un poquito más y por supuesto el 6,7 es una inflación tremenda que erosiona los ingresos de la gente, sean formales o informales, y que genera una caída del nivel de consumo, una licuación de los ahorros de la familia muy significativa. Y con esto te cierro la idea. 6,7 es una canasta de bienes y servicios a la cual la gente de escasos recursos o los que menos tienen no acceden. Entonces, cuando vos tenés que desagregar este índice
siempre hay que mirar alimentos y bebidas, y alimentos y bebidas subió el 7,2. O sea que la gente que menos tiene le ha pegado de lleno en sus posibilidades de incrementar o de mantener su consumo de alimentos. Entonces, esto es lo preocupante y lo triste, Belén Millón. José, a nivel macroeconómico te consulto, en virtud de los parámetros fijados con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿vos creés que se va a poder llegar a las metas con este escenario? Probablemente no en el caso de la inflación recordada o prometida, porque recordemos que el plan, el gobierno se lo propone al fondo y el fondo termina aceptándolo o no. La meta inflacionaria hablan de entre un 38 y un 48%. Esa meta ya no era creíble antes de la guerra. Lo que tiene el gobierno ahora de posibilidad con la guerra, porque dejaron un párrafo que dice que en caso de problemas de sanitario, como podría ser un recrudecimiento de la pandemia, que esperemos y Dios quiera que no vuelva nunca más, o el efecto de la guerra, porque recordad que este acuerdo se autorizó después de comenzada la guerra, se podrían recalcular o reestimar algunos de los parámetros. Me parece que el de inflación se va a reestimar y se le va, el mismo fondo lo va a tratar de encuadrar en los impactos que sobre los alimentos ha tenido los precios internacionales como consecuencia de la guerra. Y en el caso del combustible, porque importamos gas. Me parece que ahí hay un marco para pasar los controles y que el Fondo Monetario nos dé un perdón sobre ese tema. Obviamente que el fondo me parece que no nos va a permitir que digamos, no cumplamos las metas de emisión o no cumplamos las metas de gasto público, fundamentalmente para que el gasto público no sea social, porque eso también está previsto en el acuerdo con el fondo, que se va a, digamos, lo que va a privilegiarse el mantener el entramado social y no generar problemas sociales. Así que yo te diría que creo que el acuerdo todavía puede ser cumplible, y si no es cumplible, están las excusas para el gobierno y para el Fondo Monetario Internacional para dar los perdones correspondientes. Pero tengamos en claro que son excusas y no nos creamos, digamos, que son los responsables de la situación que estamos. La mayor responsabilidad sobre la inflación no la tiene ni la guerra, ni los empresarios que tratan de ganar plata, como en cualquier parte del mundo, la tiene el gobierno, que gasta más de lo que ingreso que tiene, y ese gasto lo financia con emisión porque tiene los mercados de crédito internacionales cerrados, y por otro lado los mercados de crédito interno, el mercado de capital argentino es chico y no le alcanza para financiar todo ese gasto. Así que ahí está el nudo del problema en Argentina. Me parece que, usando las palabras del presidente chileno, de una vez por todas tenemos que entender que el equilibrio fiscal debe ser una política de Estado y no es ni de izquierda ni de derechas. Es una necesidad que tenemos, como podemos tener las personas humanas en determinados requisitos de salud, y no es una cuestión de ideología. Bueno, tenemos que tener el colesterol bajo, tenemos que tener el azúcar baja, no tenemos que tener exceso de peso. Digo, esto no lo discute nadie en términos de salud de la gente, como no discute nadie en términos de salud de los países, que el equilibrio fiscal es una condición necesaria. En esto que mencionás, José, ¿hay un sobredimensionamiento de la guerra en particular para tratar de cubrir errores propios? Y te lo consulto porque, siguiendo con lo que estabas mencionando, por ejemplo, si tomamos el trigo, que es cierto que subió alrededor del 4%, y lo trasladamos directamente al pan, que es el principal insumo que tiene, bueno, el pan no subió el 4%, recién mencionaba, pan francés 18%, otros panes un poquitito menos. Bueno, particularmente, ¿cómo lo ves vos? Bueno, lo que vos planteas, Joel, es así. El gobierno lo que trata de buscar siempre es un culpable fuera de su responsabilidad, que es el máximo responsable del tema de inflación. Digamos, y el máximo responsable en en no generar el plan necesario para lograr equilibrar las variables macroeconómicas, que están completamente desequilibradas, con una distorsión de precios relativos tremendo. Yo creo que el gobierno primero buscó a los empresarios como responsables por querer ganar plata, digamos,
Y esto no quiere decir que no haya empresarios que puedan abusar de su poder monopólico, pues bueno, el Estado tendrá que controlar ese monopolio si es que existe, y para eso existe la Secretaría de Comercio y demás, no para denunciar en los medios, sino para aplicar las medidas que debe aplicar para evitar que haya abusos contra los consumidores. Digo, esto de estar denunciando en los medios y luego no generando ninguna acción al respecto, digo, la verdad que suena a justificación. Y ahora obviamente que la guerra le sirve para justificar, pero la guerra ha generado aumento de los alimentos fundamentalmente en lo vinculado a oleaginosas, pero fundamentalmente en trigo, que es un precio de la economía. Pero acá lo que vemos en estos procesos inflacionarios tan severos, que suben de manera permanente todos los precios de la economía, tanto de bienes como de servicios, y esto no se lo puede imputar a la guerra, porque la guerra impacta en Bolivia, impacta en Perú, impacta en Chile, impacta en Uruguay, y no tienen los índices de inflación que tenemos nosotros. Es decir, y te digo más, en el caso, por ejemplo, de muchos de esos países de la región, son importadores netos de combustible, no tienen producción propia, con lo cual el impacto de la guerra es directo y total sobre la estructura de los uruguayos, y los uruguayos no tienen esta inflación, más allá que pueda aumentar la nafta. Y en el otro caso de otros países son importadores de alimentos neto y no le ha impactado de esta manera. Y para cerrarte la idea, digo, si el gobierno hubiera hecho los ajustes tarifarios cuando correspondían y no por cuestiones electorales mantenerlo completamente, digamos, sin actualización durante casi 2 años en el AMBA, cuando el resto de los productos de la economía subían, no se hubieran juntado en este momento con la guerra, y si el gobierno no hubiera hecho un uso responsable del gasto público y los subsidios, hoy tendría espacio probablemente para, por ejemplo, al pan, a la leche, a aquellos productos principales para la mesa de los argentinos, quitarle la carga tributaria, que es muy alta. Te diría que es mucho más alto el IVA que tiene un producto que el impacto que pueda tener la harina en el pan. Cuando vos agarrás la función de costo de un panadero, seguramente el 21% de IVA representa un valor más relevante que lo que invirtió en harina. Así que me parece que un Estado que usa todo su potencial solamente con fines electorales, y luego de esa elección viene un descalabro como esto en precios de energía y de alimentos, no tiene ninguna posibilidad de reaccionar y de solucionar el problema, porque ni siquiera puede quitarle la carga tributaria a esos productos, ni siquiera bajárselo a una carga mínima, o por lo menos los que menos tienen. Así que te diría que hay muchos de errores no forzados, como fue el hecho de haber generado gasto en infraestructura y no haber hecho un gasoducto entre Vaca Muerta y el Gran Buenos Aires o el resto del país para poder llevar gas. Somos la segunda reserva mundial más importante de gas no convencional, y como no tenemos cómo transportarlo, porque no hicimos el gasoducto, estamos importando 14 barcos gasificadores. Y además de esos 14 barcos, el 24 de febrero, cuando se inició la guerra, solo habíamos comprado uno. Los otros barcos los compramos, los vamos a tener que comprar al precio nuevo, que son 5 veces, y ahí sí impacta la guerra, porque nadie se dio cuenta, o no quiso, o no pudo, a hacer una compra para algo que iba a suceder necesariamente en junio. Llegamos al 24 de febrero y no habíamos comprado más que un barco. Así que ahí también hay errores no forzados, errores de gestión. Claro. Un país que se desvive por justificar, un gobierno que justifica, pero que en la gestión me parece que tiene, digamos, materias pendientes. Sin dudas. Pero los privados, pero los especuladores, pero el gobierno anterior, pero la autocrítica, cero. José, muchísimas gracias por tu análisis. No, muchísimas gracias a usted, que tengan todos muy buen día y bueno, felices Pascua para todos. Igualmente. Allí lo teníamos.